Bueno, si no empezamos y ahí vemos, eventualmente empiezan a agregarse más personas. Bien, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy a la tercera charla en el seminario de diplomacia científica. Hoy tenemos el tema de diplomacia. Aquí nos acompaña el doctor Carlos Humberto Cascante Segura de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y el doctor es doctor en Historia y Magíster en Diplomacia por la Universidad de Costa Rica, profesor de la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica. Ha escrito diversos trabajos sobre la historia y política exterior de Costa Rica principalmente. Y hoy nos va a hablar de diplomacia. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Les recordamos a todos de que la idea de este seminario es darle las herramientas básicas a la comunidad científica sobre el tema de diplomacia científica, lo cual es un tema muy importante para el desarrollo y el progreso científico, pero también para percatarnos de la contribución y de la importancia socioeconómica y sociopolítica del desarrollo científico. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos y adelante. Muchas gracias, profesora Murillo, por la invitación. Para mí es un gusto compartir con los colegas de otras áreas del conocimiento algo de lo que hacemos en relaciones internacionales y más que en relaciones internacionales en diplomacia. Yo les agradecería también que si tienen cualquier pregunta la hagan inmediatamente, que no nos esperemos hasta el final para que esto no sea un monólogo. No hay nada más aburrido que oír a una persona hablando durante mucho tiempo consecutivamente. Entonces, siéntanse en total libertad de hacer las preguntas que consideren más oportunas y pertinentes en el momento en que surja cualquier duda. Eh, Nadia me pidió que explorara con ustedes un tema que es un tanto esotérico, que es la diplomacia como práctica de la política. Yo tengo una ventaja para explorar ese tema, que es que tuve creo que con el paso de los años, ahora lo pienso como una fortuna, cuando estaba ahí no era tanto, de haber sido diplomático costarricense por 10 años, de forma tal que pude ver lo que era la diplomacia de primera mano. Pude enfrentar la dificultad que es tener diplomacia en un país pequeño con escasos recursos para esto, y al mismo tiempo pude compararla con países de mayor capacidad de recursos, como lo puede ser el caso de México, y países donde la diplomacia es realmente un arte y una función del Estado sumamente importante, como por ejemplo en los países europeos, algunos países asiáticos. De forma tal que lo que hoy quisiera conversar con ustedes de una forma muy sencilla, incluso creo que podría ser ameno, es qué es la diplomacia como tal, qué es la diplomacia con el objetivo de que podamos acercar eso que llamamos diplomacia a la diplomacia científica, que es un tipo de diplomacia. Que la diplomacia, como lo intentaré explicar, tiene muchas variantes, tiene muchos acercamientos, y quisiera nada más señalar que la charla que les daré hoy, pues abordaremos, creo yo, tres puntos centrales. No se asusten, ya se los hago un poquito más grande. Vamos, creo yo, a abordar eh, tres puntos que para mí son centrales. El primero es entender un poco un tema que se utiliza con mucha ligereza desde mi punto de vista, que es el concepto de diplomacia científica, porque generalmente para cualquier actividad de internacionalización universitaria utilizamos el concepto diplomacia científica. Creo que esto va a cambiar cuando tengamos una noción muy clara de lo que es la diplomacia como ejercicio político, y vamos a ver que no todo ejercicio, no todo proceso,
en el cual las universidades salen al mundo a buscar cooperación o a brindar cooperación de diferentes ámbitos. No, eso no es diplomacia científica. La diplomacia científica está reservada para un ámbito más pequeño. En segundo lugar, lo que me propongo es que tengamos muy clara cómo opera esa relación entre diplomacia y diplomacia científica. Y por último, entender cómo en la diplomacia es cada vez más importante la diplomacia científica. Es decir, cómo para países eh, medios y países pequeños, cada vez más estar metido en este mundo de la diplomacia científica es una necesidad. Ese va a ser, digamos, nuestra ruta a lo largo de los próximos minutos. Espero que sea de su interés. En primer lugar, vamos a entrarle a lo más complicado, definir diplomacia. Porque en general la gente confunde diplomacia con relaciones internacionales, política exterior, política internacional. Es decir, a la diplomacia se le da un concepto o un contenido muy amplio y mi objetivo es delimitarla. Para ello, el primer acercamiento es distinguir a la diplomacia de las relaciones internacionales con mayúscula y de las relaciones internacionales con minúscula. Las relaciones internacionales con mayúscula hacen referencia a el fenómeno internacional, a las interacciones entre diferentes actores. Hablamos de, perdón, y la forma en que los estudiamos, disciplina científica. Mientras que las RI con minúscula dan referencia de el objeto de estudio de las relaciones internacionales. Entonces, cuando nosotros analizamos el conflicto palestino-israelí y lo hacemos desde el punto de vista de las relaciones internacionales, disciplina, lo que estamos estudiando al final del día es cómo esos actores interactúan, tienen intereses, intentamos diseccionar esos intereses que en la realidad parecen más complejos. Hacemos teoría. Mientras que el enfrentamiento, el conflicto en sí, es el objeto de estudio. Las CRI para ello han construido un montón de teorías y algunos métodos que van desde lo estrictamente cualitativo hasta lo cuantitativo. Pero eso no es diplomacia. Sin embargo, la diplomacia puede ser estudiado desde la CRI con mayúscula porque forma parte del mundo de la CRI con minúscula. Es decir, la diplomacia está metido dentro de este mundo de interrelaciones entre actores que juegan entre sí, a veces en esquemas de conflicto, a veces en esquemas de cooperación. La interacción entre actores que estudiamos desde la CRI, desde las relaciones internacionales, juegan en torno a una diada que es básica en la disciplina
que es la diada conflicto-cooperación. Es decir, los actores conflictúan o cooperan y en el medio hay un montón de grises. La diplomacia lidia en el medio de ello. La diplomacia está inmersa en relaciones de conflicto y cooperación. Los actores en relaciones internacionales tienen lo que se denomina en la teoría de la CRI una acción exterior. La acción exterior sería todo lo que los actores hacen en el escenario internacional, definiendo escenario internacional como todo aquello que está fuera de unas fronteras estatales, aunque ahora estamos en un mundo más transnacionalizado. Esto que denominamos acción exterior puede ser ejecutado por actores estatales y por actores no estatales. Volviendo al conflicto que tiene el mundo de cabeza. Los grupos terroristas son actores no estatales. El Estado de Israel es un actor estatal. Y en teoría, la diferencia es que la acción exterior de un actor estatal tiene una representación del Estado como sujeto internacional, como sujeto jurídico internacional. Mientras que lo que hagan los actores no estatales no tiene esa característica y eso diferencia ambos tipos de acción exterior. Y por ello se hace una distinción importante en la teoría entre acción exterior y política exterior. La acción exterior es la que puede realizar cualquier sujeto, la política exterior solo la pueden realizar los estados. ¿Por qué? Porque la política exterior, solo en teoría, y ahí podemos discutir cómo se construye la política exterior de un estado y todos los intereses que hay en su construcción, representa la voluntad jurídica del Estado. Ahora, esa política exterior se planea y se ejecuta de diferentes formas. A veces la política exterior se ejecuta mediante la capacidad militar. Es decir, las fuerzas militares de un Estado hacen política exterior. Un teórico de la guerra, Clausewitz, decía que la guerra es la política exterior por otros medios o la diplomacia por otros medios. Efectivamente, tenía razón, los estados utilizan su capacidad militar como instrumento de política exterior. A veces utilizan sus capacidades de inteligencia. El MI6 británico, servicio, digamos, de inteligencia internacional británico, hace acciones de política exterior. ¿Mm? La CIA y a veces el FBI hacen acciones de política exterior.
La Mossad hace acciones de política exterior. A veces el Estado más bien recurre a herramientas económicas. Entonces, por ejemplo, un Ministerio de Comercio Exterior realiza acciones de política exterior. Y dentro de esta enorme cantidad de posibilidades, de herramientas que tiene un Estado para llevar adelante su política exterior, se encuentra la diplomacia. Es decir, al final del día, la diplomacia es una herramienta de política exterior del Estado. No es ni la política exterior del Estado, ni las relaciones exteriores del Estado, mucho menos las relaciones internacionales en su conjunto. Es simplemente una herramienta que tienen los estados para llevar adelante sus intereses en el ámbito internacional. Ahora, hay actores que despliegan acciones diplomáticas como parte de su acción exterior. Por ejemplo, en la Centroamérica de los 80, la guerrilla salvadoreña negociaba con el gobierno de México apoyo. Eso es diplomacia. Pues sí, es diplomacia, pero digamos que es una diplomacia informal. Tiene las características de la diplomacia, pero no es la diplomacia formal, que es la diplomacia que hacen los estados. Muchas veces en diplomacia científica, usted sin ser diplomático realiza acciones diplomáticas. Y eso es un punto de conexión muy importante entre la diplomacia y la diplomacia científica. Por ejemplo, los países latinoamericanos, los Estados Unidos y Canadá tienen un esquema para la prevención de tsunamis, etcétera, etcétera, etcétera. Los países grandes van a esas reuniones con un enviado político diplomático y con un enviado científico. En el caso de mi país, como no hay plata, o digamos, no nos metemos, no tenemos capacidad para ello, solo va un enviado científico. Y esa persona, aunque no sea diplomático formal, al final del día cumple una función diplomática. ¿Por qué? Porque toma decisiones o plantea posiciones país a partir de lo científico. No es lo normal, pero digamos que ahí se genera un caso interesante de diplomacia científica. Disculpa, Carlos, una pregunta. ¿Sí? Mencionaste posición país. ¿Qué se Ujú. refieren específicamente con ese término? Posición país es política exterior, es decir, es señalar que mi país en el campo internacional piensa que sobre este problema hay que hacer X cosa. Por ejemplo, mi país considera importante aumentar la cooperación científica académica en el área de la astronomía y estamos dispuestos a abrir un fondo para tal cosa. Eso es una posición país. No es una posición de la persona que lo está hablando, es la posición del país. Ahora, eso se puede dar en el caso de los países por diferentes mecanismos. Algunos países tienen mecanismos muy complejos para llegar a esa posición país. Otros que somos más pequeños, a veces depende mucho de la posición personal de quien ocupe un ministerio o un puesto específico en determinado momento. Eso depende del tamaño del país. Pero lo que quiero dejar claro es la diferencia entre hacer diplomacia y hacer acción exterior. Las universidades todos los días hacemos acción exterior. Todos los días hacemos acción exterior.
Todos los días conversamos. Esto estamos haciendo acción exterior. Nadie me contacta a mi universidad en Costa Rica para que yo venga y le haga una charla a ustedes que son de diferentes universidades. Yo estoy haciendo acción exterior para mi universidad y nadie está haciendo acción exterior para el sistema de universidades mexicano. ¿Eso es diplomacia científica? No, es simplemente acción exterior universitaria. Porque a lo que quiero llegar y para mí es medular, es señalar que tenemos diplomacia científica cuando yo, institución universitaria o think tank científico o científico en mi calidad personal, logro incidir en la posición país, en la toma de decisiones país. Ahí tenemos diplomacia científica. Antes de eso, no tenemos diplomacia científica. Este punto me parece medular, porque muchas veces en la toma de decisiones internas de las universidades, no necesariamente es rentable entrar en procesos de diplomacia científica. No sé, es más rentable seguir trabajando con una acción exterior alejada de posiciones oficiales país. Necesariamente hacer diplomacia científica implica entrar en el mundo de la diplomacia. ¿Alguna duda con esto? Esta parte a mí me parece medular, me parece muy importante comprenderla porque tiene un enorme contenido práctico. A veces entrar en el mundo diplomático implica reducir mis expectativas académicas. ¿Por qué? Porque no necesariamente mi posición académica basada en datos empíricos, en estudios, a veces de años, y no es el mejor camino para conseguir nuestros objetivos. A veces sí lo es. A veces sí lo es. A veces es indispensable, especialmente en un un vehículo y a veces ese vehículo se llama Ministerios de Relaciones Exteriores. Ok, Asia. Disculpe, doctor Carlos, se está a veces Sí, cortando su conexión. déjame revisar y poner. Vamos a ver, cualquier cosa me dicen, por favor. Les decía que la diplomacia es entonces esencialmente función pública. Función pública, ¿por qué? Porque la diplomacia la ejecuta el Estado. Entonces, cuando nosotros universidades nos metemos en algo que llamamos diplomacia científica, por ejemplo, queremos participar en la conferencia de océanos el próximo año, perdón, del 2025, lo tenemos que hacer con el apoyo del Estado. No podemos hacerlo como a veces hacemos nuestros congresos. Sacrificamos, sí, ¿qué queremos ganar? Alguna incidencia. ¿Mm? Es decir, la diplomacia es función pública y cuando hablamos de diplomacia científica, vamos a tener metido al Estado.
En segundo lugar, la diplomacia no es algo que se aprende en las aulas universitarias. La diplomacia es un oficio. Es decir, nadie es diplomático porque tiene un título en diplomacia, por más que tengamos academias robustas. Por ejemplo, la Academia Matías Romero del Servicio Exterior Mexicano es una academia robusta, sin lugar a dudas. Es una buena academia, sí, pero nadie se hace diplomático porque le dan un título. La diplomacia implica continuidad en el servicio. Es decir, una persona se hace diplomática porque la nombran como tal, pero porque realiza una carrera en ese ámbito. Y por eso, por esa experiencia, va aprendiendo cómo es ser diplomático, cómo se negocia, cómo se pueden llegar a acuerdos, cómo se puede defender una posición país, cómo leer entornos, cómo recabar información. Dado que es un oficio, y esto es muy relevante, la mayoría de países no requieren profesiones específicas para ser diplomático. Es decir, uno puede encontrar diplomáticos químicos, diplomáticos físicos, diplomáticos biólogos, diplomáticos psicólogos, diplomáticos historiadores y lo más común, diplomáticos abogados, diplomáticos relacionistas internacionales. ¿Por qué? Porque la diplomacia no es un título ni una carrera universitaria, es una carrera laboral. Que genera ciertas características. Es decir, el diplomático no va a ser un especialista, va a ser un generalista. ¿Por qué? Porque se tiene que mover continuamente de un entorno a otro, de unas funciones a otras. Y eso le va a generar que tenga una visión más general que particular. Y entonces eso nos da una característica muy interesante. Cuando ustedes hablen con diplomáticos, generalmente lo que van a percibir es que el diplomático no conoce al dedillo la materia de la que ustedes le están hablando. Muy probablemente un diplomático no conozca las características y condiciones de la fisión nuclear. Comprenderá algunos elementos generales, porque probablemente trabajó en la CTBTO, en Austria, que es el convenio para el manejo pacífico de la energía atómica, pero no es un científico, no es un físico nuclear. Pues cuando ustedes conversen con diplomáticos en esto de la diplomacia científica, muy probablemente ustedes quedarán muy decepcionados de los conocimientos particulares del diplomático en una área, pero es que ese no es su formación es entender otras cosas. Y ahí lo relevante es, si nosotros nos metemos al rumbo de la diplomacia científica, que aprendamos ese lenguaje de la diplomacia y que entendamos que ese diplomático quizá no sea un especialista, pero que sí tiene la capacidad para comprender ciertas cosas que nosotros le estemos diciendo y que en determinado momento eso que yo le estoy diciendo puede generar incidencia en la toma de decisiones o en el posicionamiento país respecto a un determinado tema. Por último, la diplomacia es un ejercicio técnico de la política. Esto no pasa siempre, ¿verdad? Hay estructuras diplomáticas que es política pura y dura y al que pega más banderas le dan el mejor puesto, pero en general en los países con una diplomacia desarrollada nos enfrentamos a un ejercicio técnico de la política, es decir, personas que son electas luego de hacer rigurosos exámenes, y que van a dedicar su vida o gran parte de su vida a defender los intereses de un determinado país en determinadas circunstancias. Y que tendrán que lidiar con diferentes puntos de vista, con diferentes conocimientos, y que
harán un ejercicio técnico de eso. ¿A qué me refiero con un ejercicio técnico? Un ejercicio en el cual los elementos electorales, que es la lógica de la política, eh, digamos, más común y corriente, no pesarán tanto. ¿Por qué? Porque el diplomático permanecerá en el servicio más allá de quien sea el gobernante de turno. Entonces, repito, la diplomacia es una función pública que se realiza mediante un cuerpo de funcionarios públicos que pretenden mantenerse en ese ejercicio durante un periodo considerable de tiempo y que realizan ese ejercicio apegados a ciertos niveles técnicos eh, que les permite, digamos, tener una visión de los intereses país en el largo plazo, a diferencia muchas veces del cortoplacismo de algunas figuras políticas. Cuando nosotros hacemos diplomacia científica o cuando nos metemos en el mundo de la diplomacia científica, estamos tocando una parte de ese oficio al que llamamos diplomacia. Que lo podemos tocar de varias formas. Probablemente más adelante en este seminario tendrán una explicación más grande de esto. Yo nada más se los planteo por encima, nada más para ir acomodando algunos conceptos. Cuando nosotros nos metemos en este mundo de la diplomacia científica, nos podemos encontrar en un esquema de ciencia para la diplomacia, diplomacia para la ciencia, o el tercero, ciencia en la diplomacia. En la primera forma, ciencia para la diplomacia, es cuando se nos pide como científicos que brindemos asesoría técnica para una determinada negociación internacional. Que me imagino que muchos de ustedes han tenido esa oportunidad. Es decir, que los convocan para reuniones, para ir fijando una posición país basado en el conocimiento científico. Y generalmente la excepción es que nunca hacen el caso debido a las autoridades. Siempre hay elementos, digamos, de intereses contrapuestos, porque uno es el interés de la comunidad científica, otro es el interés de la comunidad empresarial, otro es el interés del Estado, pero esa es la diplomacia para la ciencia, el asesoramiento. Vean que nuevamente es muy diferente a la internacionalización universitaria. Aquí estamos lidiando con el Estado como actor. El segundo modelo es diplomacia para la ciencia, que es cuando el Estado se da cuenta de que es muy importante aumentar las capacidades científicas dentro de su país y entonces busca a toda costa cooperación científica internacional. Busca cooperación científica internacional y de alguna forma lo consigue. En diplomacia para la ciencia, las universidades lo que tenemos que buscar es que nuestro Estado tenga ese interés. Pero nuevamente la incidencia está en mover al Estado a tener interés en salir a explorar posibilidades de aumentar nuestra capacidad científica nacional. Y en ciencia, en la diplomacia, lo que nosotros ofrecemos al Estado es herramientas para hacer diplomacia. Le decimos, vea, ¿por qué no metemos en nuestra política exterior una política cultural más agresiva, más agradable,
más fuerte? ¿Por qué no metemos el asunto astronómico en nuestra diplomacia si tenemos estas herramientas? Le decimos al Estado, vea, nosotros podemos generar esta herramienta diplomática para usted, para que usted la use, la literatura. Tenemos centros de literatura, podemos explorar eso. México en eso tiene una excelente diplomacia cultural, hay que decirlo. Eh, pero estos tres elementos, al final del día, lo que nos dicen es, en cualquiera de los modelos de diplomacia científica que ejecutemos, vamos a estar vinculados con el Estado. Hasta aquí tenemos preguntas, tenemos dudas, tenemos algún elemento que les sea interesante aclarar, ¿no? Quizás un punto que se podría ahondar, o no sé si es de interés, es cómo uno, o cómo la comunidad científica, cuál sería la mejor forma de la comunidad científica de decirle al Estado, mire, tenemos estas herramientas para que se integren a la diplomacia, que sea una herramienta de diplomacia. Eso es generalmente una pregunta que se tienen muchos, Lo, o que tienen muchas personas en los diferentes campos. lo primero es el networking, o sea, nosotros hacemos networking. Nosotros buscamos contactos en los ministerios de Relaciones Exteriores. Sabemos cómo están estructurados los ministerios de Relaciones Exteriores. Sabemos si hay un departamento X en ese Ministerio de Relaciones Exteriores que nos pueda ser útil para ir. O bien, el otro esquema, tenemos intereses en acercarnos a tal país, a la academia de tal país. Podríamos tal vez acercarnos a la embajada de ese país en el nuestro o a la embajada de nuestro país en el país donde tenemos interés. La diplomacia es un oficio de networking. O sea, el diplomático tiene como herramienta central hacer contactos. Y para ejercer influencia hay que hacer networking. Y quizá, les voy a ser honesto, esto nos aleja un poquito de, de lo que es la diplomacia científica. ¿Por qué? Porque implica salirnos un poquito de nuestro networking tradicional. Nuestro networking tradicional está más vinculado con nuestro ámbito universitario, con hablar el mismo idioma, con las veleidades humanas propias de nuestro quehacer, de nuestras peleas internas, de nuestra cultura interna, dependiendo de dónde nos encontremos, pero hablamos un idioma parecido en nuestras áreas, en nuestra propia área de estudio. Nos cuesta más acercarnos a la política con todo lo que la política tiene, ¿verdad? Pero la única forma de llevar adelante cualquiera de estos tres elementos, ciencia en la diplomacia, diplomacia para la ciencia o ciencia en la diplomacia, al final del día es intentando acercarnos a ese otro actor. Es que en la internacionalización universitaria somos las universidades con otras universidades. En la diplomacia científica está el Estado y los cuerpos diplomáticos del Estado. Y eso realmente es una diferencia abismal, porque somos actores diferentes y ya lo vamos a ver. Eh, eh, Intenté hacer un perfil de cómo es un diplomático para que ustedes vean lo difícil que a veces es lidiar con los diplomáticos. Ahora, esta diplomacia tiene una forma tradicional, lo que denominamos la diplomacia tradicional, que es la que vemos en tele. Biden reunido con Xi Jinping, Blinken viajando por todo el Medio Oriente, intentando una tregua, el emir de Qatar negociando, algunos personajes no tan agradables también metidos. La diplomacia tradicional es entre autoridades con una agenda tradicional de poder duro, seguridad, límites y espacios reducidos por muy relevantes, pero muy relevantes. Es la diplomacia
de los grandes salones. La diplomacia que dicen cuando un conflicto, este conflicto se define en Moscú, se define en Washington, se define en Beijing. Esa diplomacia de señores trajeados, señores y señoras trajeadas, con formas muy protocolarias de trabajar. Y por otro lado, tenemos una diplomacia que es más actual, que es la diplomacia científica, perdón, la diplomacia pública, dentro de la cual podemos ubicar a la diplomacia científica. La diplomacia pública está dirigida a colectivos internos y externos, público en general. Cuando un Estado desarrolla un esquema de diplomacia científica de atracción de cerebros y facilita las becas y facilita las partes, los elementos migratorios, ¿m? Pretende algo mucho más amplio, pretende hacer una red de amigos. Me imagino que muchos de ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de que alguna embajada extranjera les financie un viaje de estudios a algún país. Eso es diplomacia pública. Eso es diplomacia pública. Y lo que se busca con la diplomacia pública es influencia en la opinión pública. También para eso sirve la diplomacia científica. Es decir, la diplomacia científica es algo en el medio, porque a veces hablamos de altos secretos científicos que pueden cambiar la perspectiva del poder, pero digamos que la diplomacia científica está aquí en el medio. Esta diplomacia tradicional generalmente tiene tres escenarios. El escenario bilateral, que es país a país, el escenario multilateral, que son los organismos internacionales, como por ejemplo los de Naciones Unidas. La bilateral es a través de embajadas, ¿verdad? La Embajada de México en Perú, la Embajada de México, perdón, ya sí, todavía hay, fue que expulsaron a la embajadora de México. La Embajada de México en Brasil, es decir, son relaciones del orden bilateral. El otro tipo, perdón, multilateral. El otro tipo de escenarios son los multilaterales, los organismos internacionales. UNESCO, que es una gran pieza de movilización de diplomacia científica. ¿Mm? En los multilaterales tenemos a todos los países reunidos, o a los países que quieran integrar, y la regional, que son los organismos de integración regional. ¿Mm? En la diplomacia pública, los canales son distintos. Tenemos redes sociales, tenemos medios de comunicación de masas, en fin. La diplomacia como actividad, como función pública, se realiza básicamente a través de ciertas habilidades blandas. Lo que yo les decía, que el diplomático tiene ciertas características y por eso cuando el científico a veces habla con el diplomático, la cosa se complica. ¿Por qué? Porque el diplomático desarrolla al menos 4 tipos de capacidades. Primero, desarrolla un lenguaje muy particular que mucha gente considera que es un lenguaje muy alambicado, que es un lenguaje muy protocolario, pero es parte de ser diplomático. A veces se habla más de lo necesario, es cierto. Desarrolla habilidades de protocolo, el protocolo como una herramienta y a veces eso a uno desde la universidad le parece un tanto extraño, ¿verdad?
que se tenga que hacer tanta parafernalia para cosas simples, pero es parte de la diplomacia. Un estricto orden jerárquico, un estricto orden jerárquico, y por otro lado, enormes habilidades de negociación. Pues muchas veces, cuando se junta este combo de habilidades, para nosotros como académicos, como profesores universitarios, se nos hace más complicado el tránsito. ¿Por qué? Porque no entendemos por qué a veces las cosas duran tanto, porque no entendemos la necesidad de hacer tanta parafernalia y tanto acto público, porque no entendemos esa personalidad del diplomático. Pero en realidad es importante comprender esto porque al final del día, si nuevamente queremos meternos al mundo de la diplomacia científica, pues hay que pasar por los diplomáticos. Son el otro actor vinculado y el otro actor con que hay que trabajar cotidianamente en los procesos de diplomacia científica. Y no necesariamente para el diplomático el punto de vista técnico, científico, es la última palabra. Muchas veces hay consideraciones del orden político, del orden de intereses de ciertos grupos que van a prevalecer o al menos se va a buscar equilibrar. Lo que pasa es que si se rehuye completamente al mundo de la diplomacia científica, pues se pierden oportunidades para las universidades, por una parte, y por otro, perdemos algo que es muy importante para las universidades, que es la capacidad de generar incidencia, que es tan relevante en las sociedades contemporáneas. Ser un actor con incidencia, no ser un actor lejano de la realidad nacional. Y muchas veces logramos generar incidencias a través de nuestra labor en campo, de nuestra labor en proyectos, pero muchas veces hay cambios, transformaciones de legislación, transformaciones de prácticas que solo es posible realizar si nos metemos en ese mundo. Por ejemplo, en la discusión sobre mares, si los científicos del mundo quieren tener incidencia en la administración del mar, la única forma es que se metan en estos procesos de diplomacia y que hagan hacer su voz escuchar tanto a nivel nacional como a nivel global. Para ir concluyendo mi intervención, quería plantear nada más algunas generalidades de las características del diplomático. En primer lugar, el diplomático es un generalista, aunque en algunas circunstancias puede generar especialidades en determinados temas. Por ejemplo, un diplomático que ha trabajado en asuntos de armas, muy probablemente generará alguna experticia en armas o generará alguna experticia en una zona geográfica. Por ejemplo, si ha estado nombrado solo en América Latina, probablemente generará mucho conocimiento de América Latina. El diplomático, en términos generales, defiende posturas estatales, es decir, posturas definidas por su gobierno. Pero su sueño como diplomático es influir en esas posturas, entendiendo que la postura que se genera no es solamente técnica, hay intereses políticos a la hora de tomar decisiones. Y ahí es donde nosotros desde la academia, desde las universidades, podemos influir en temas internacionales, especialmente tomando en cuenta que muchos de los objetivos de los objetivos actuales de desarrollo humano están vinculados con la expansión de la capacidad científica de los países. Entonces hay un campo abierto hacia eso. Y ya ahora en los grandes temas internacionales,
generalmente hay un esquema de orden científico y ahí se puede influir. En tercer lugar, el diplomático, y en la diplomacia se buscan acuerdos y muy generalmente el lenguaje busca evitar el conflicto. El diplomático está orientado a evitar la guerra. Ese es su principal objetivo, evitar el conflicto entre países. Entonces, muchas veces prefiere diferir las soluciones que no van a llegar para evitar el conflicto. Y muchas veces el diplomático le puede decir al científico, vea, lo que usted dice tiene razón, pero eso no generaría un conflicto. Entonces hay que evitar ese conflicto. En general, el diplomático no debe mentir porque cuando miente pierde toda su legitimidad, pero siempre va a guardar información que considere sensible. Y eso lo pone en contraposición con el científico, porque el científico siempre pretende publicar sus resultados, el diplomático no necesariamente. Y por último, el diplomático hace inteligencia, busca información, pero no hace investigación científica. Y entonces muchas veces cuando el diplomático busca información de un científico, si el científico no le baja el nivel de lo que le está diciendo a palabras que pueda comprender, no va a poder influir en él. ¿Por qué? Porque él es lo que está buscando es información para toma de decisiones y eso no necesariamente implica tener toda la base científica, metodológica que tiene una investigación en ciencia. Y eso a veces lleva al desentendimiento entre diplomáticos y científicos. Quiero nada más planteando lo que les dije al principio. Para hacer diplomacia científica hay que dialogar con los diplomáticos. Y eso es siempre una toma de decisión del científico. El científico tiene que valorar qué gana y qué pierde si se mete al mundo de la diplomacia científica. Las instituciones tienen que valorar qué ganan y qué pierden cuando se meten al mundo de la diplomacia científica, porque muchas veces a lo que aspiramos y lo que deseamos tener es básicamente internacionalización. Entonces espero que estos conceptos que les he dado un poco a mano alzada sean útiles para ir estableciendo esas diferencias entre internacionalización universitaria, diplomacia científica, diplomacia y relaciones internacionales, y quedo atento a si tienen alguna consulta, pregunta, duda que les pueda aclarar. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta? Por favor, eh, los, los motivo a que hagan sus preguntas, consultas, dudas, cualquier cosa. Adelante, Nancy Facio. Nancy. Hola, buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la ponencia. Yo quisiera preguntar, ¿qué tendríamos que hacer vaya, yo como investigadora, cómo tendría que hacer para desarrollar las habilidades? Ya mencionaba en su ponencia que pues esta parte de la diplomacia se va desarrollando o se va aprendiendo con todo lo que van haciendo y la experiencia, pero ¿hay algo que yo pueda hacer? O sea, no sé, como sí, pero también tienes que conocer sobre oratoria o también tienes que conocer sobre medio político. O sea, ¿cómo Claro. nosotros podríamos ir sumando estas habilidades? Nancy, ¿de qué área es usted? Disculpe. Yo soy de enfermería. Ok. Vamos a ver. Hay un elemento que es muy relevante desde mi punto de vista en esto. Eh, para hacer diplomacia científica, el científico tiene que seguir siendo científico. Es que se dan casos en que la persona más bien se mete solo a
se olvida de la ciencia, deja de investigar, deja de trabajar en ciencia y deja de ser científico para estar metido nada más en temas de internacionalización o de diplomacia científica. Yo le diría que lo primero es mantenerse siendo científico. Lo segundo es, si vamos a lidiar con diplomáticos, ¿qué habilidades podemos ir adquiriendo para lidiar con ellos? En primer lugar, tenemos que aprender que ellos están dentro de un marco jerarquizado. Es decir, que ellos se mueven en marcos jerarquizados y tenemos entonces que comprender que algunas veces el diplomático que te habla no tiene poder de decisión. En segundo lugar, que ese diplomático siempre va a buscar generar información, generar inteligencia, generar datos para él, para la toma de decisiones. Sobre esa base, Nancy, yo creo que es muy importante a la hora de hacer diplomacia científica, empezar a comprender la estructura mental del diplomático, cómo piensa, hacia qué se mueve, e incluso en determinados momentos desarrollar habilidades que el diplomático tiene. Por ejemplo, la lectura de contextos. Si yo estoy haciendo diplomacia científica y estoy operando en un esquema de consultor para el gobierno, lo primero que yo tengo que saber es cómo está la operación dentro del gobierno, ¿no? Cómo se maneja esa estructura de poder para esa toma de decisión. Porque si lo que yo quiero es influir, tengo que tener la habilidad de saber cómo hablar para influir. Y esa generación de contextos es muy importante. Si me pregunta para herramientas prácticas para desarrollar esto, lo que hay que leer es historia política, historia diplomática, para ver cómo se mueven las grandes negociaciones. Pero nuevamente, diplomacia solo se hace ejecutando. Y diplomacia científica como tal, es decir, las universidades influyendo mediante intervenciones en la diplomacia científica de nuestro Estado, es haciéndolo. Porque eso no se aprende. Tendremos actividades que son muy exitosas y otras que no son tan exitosas. Pero nuevamente es un ejercicio, es un oficio. Se lo pongo desde su punto de partida, Nancy, desde su línea. A usted le pueden enseñar cómo tratar a un paciente en un determinado momento, bajo ciertas características, pero usted a manejar a ese paciente solo lo va a aprender a manejar cuando ya esté ejecutando. Y luego de mucha experiencia, usted tendrá mayores capacidades. Lo mismo opera en la diplomacia. No sé si le respondí su pregunta lo suficientemente bien. Sí, sí, muchas gracias. Solo que ahora me surge otra pregunta, si puedo hacer. Claro, bien, dígalo. Bueno, digamos que yo tengo un proyecto que quiero implementar o que vaya que impacte a nivel hospitalario o que impacte a nivel de política pública, digamos, uno de los más grandes, ¿no? La recomendación con esto que me dice de que se requiere una lectura de contexto sería que previamente a presentar el proyecto como tal, se presente el contexto. O sea, digamos, yo tengo una propuesta y en vez de que yo llegue y entre presentando la propuesta, dando por hecho o asumiendo que el resto de las personas que están ahí ya conocen el contexto, sea porque trabajan ahí, porque se desarrollan en la misma área, por lo que sea, sería prudente que yo hiciera una presentación breve o una explicación breve del contexto en el que sugiero se implemente esto y ya después la propuesta. Vea, la propuesta está bien, pero la propuesta ocupa networking. ¿A qué me refiero con esto? Tengo que saber, eh, tengo que saber cómo está el asunto del poder. Porque usted puede presentar una propuesta a un órgano
esperando que ese órgano actúe técnicamente. El diplomático le diría, y ya habló con los miembros del órgano al cual va a presentar la propuesta para saber cuáles son sus posiciones. Ya sabe si cuenta con socios que la pueden ayudar a llevar adelante esto. Ya hizo la tarea de ver con quién se puede hablar. Cuando es conocer el contexto, me refiero a eso, a que primero usted conoce con quién hablar, con quién moverse, hacer un poquito de política. Que eso el diplomático lo trae como parte de su desarrollo. O sea, un diplomático no se va a arriesgar a que le digan que no. Primero va a preguntar informalmente si hay posibilidades de sí. Porque eso le permite extraer consecuencias. A eso me refiero con comprender el contexto. Y porque de repente usted tiene una propuesta muy buena, pero usted se da cuenta que la gente no está en disposición de apoyar su propuesta en ese momento. Y si usted la presenta y la propuesta se cae, muy probablemente nunca más va a volver a poder presentar esa propuesta. A eso me refiero, Nancy. Digamos que sería algo como previo a presentarlo, es como tejer una red de apoyo fuerte para que me pueda Exacto, impulsar, para que cuando yo llegue y exacto. presente ya diga, ah, sí, pero tal área o tal Us- persona me va a ayudar con esto, o acá se van a requerir estos recursos, de La ese tipo de capacidad de cosas. convencimiento, o sea, la diplomacia parte por el convencer. O sea, la diplomacia no vence, convence. Esa es la lógica del diplomático. ¿Cómo logro convencer a la gente que mi posición es la más hábil? Y muchas veces, cuando uno trabaja en ciencia, los números le evitan ese trabajo. Cuando se mete con las personas no solo operamos a través de números. Más o Que, menos, Nancy. sí, sí. Ay, perdón, ya la última pregunta. ¿Qué cosa? O sea, en este punto que dice, no, las personas no solo operamos a través de números, creo que sí cuesta un poco de trabajo cuando se presentan propuestas basadas en una investigación, porque casi siempre son números. Ujú. ¿Qué otros elementos? O sea, lo que usted me está queriendo decir es, sí llevas tus números y todo, pero también llevas esta red que tejiste antes, ¿no? De Ah, cómo hacer. se ha hecho el trabajo de convencer a las personas que esos números son de peso. Es decir, a veces nosotros, cuando se es de área de ciencias de la salud, de ciencias duras, nosotros tenemos los números, tenemos la estadística, se tiene todo eso, pero a un político, a un tomador de decisiones, no solo le llegas con eso, tenés que demostrarle que eso va a servir a un interés, en este caso un interés nacional. Esas habilidades son las que un diplomático debe desarrollar y que muchas veces pueden ser muy útiles en la incidencia universitaria. Ok, ok, me queda más claro. Ujú. Muchísimas gracias. Con gusto. No sé si habrá alguna otra consulta. Raúl, adelante, por favor. Don Raúl. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Una pregunta que siempre me ha costado un poco de trabajo entender en estos temas. ¿En qué tipo de foros, por ejemplo, Ujú. la gente de ciencia podría empezar a tener ese contacto, ¿no? Pues, con la gente tomadora de decisiones. ¿Qué tipo Es de... interesante. ¿De dónde? Sí, el dónde, ¿verdad? Porque uno está Ajá, metido en el exacto. laboratorio y cómo diablos me relaciono con gente que está en otro lado, en el lado de la política. ¿Cuál es su área, Raúl? Perdóneme. Pues hago un poco de física, básicamente. Es área física. Física. Ujú. Ajá. Ok, vamos a ver. Foros interesantes. ¿Ustedes invitan cuando hacen actividades de presentación de ciertos elementos a cuerpo diplomático? Pues no. Por ahí podemos empezar. Ujú.
Porque de repente en el cuerpo diplomático de algún país hay algún científico. Como le digo, Ya. en la diplomacia usted encuentra de todo. Mi mejor jefe en diplomacia fue una química Ujú. y era Pero entonces, química, por ejemplo, ahí es como mandar la invitación y cruzar los dedos para esperar a que que vengan, lleguen. ¿no? Ujú. Ok, Lo ya, ya, ya. otro es, si yo estoy, por ejemplo, si yo quiero llevar adelante algún proyecto y creo que algún país lo tiene muy desarrollado, pido una cita en la embajada con algún miembro de la embajada de ese país y voy y le converso, vea, mi universidad está muy interesada en desarrollar tal cosa. La otra forma, Ya, de acuerdo. a través de las unidades de cooperación internacional de las universidades. Lo que pasa es que la cooperación internacional es algo tan grande que por más grande que sea la unidad de cooperación internacional de un país, eh, de ahí a veces se hace muy pequeña para todo lo que tiene que hacer. Entonces, Raúl, mi consejo de acción, plan de acción es el siguiente. ¿Qué quiere usted internacionalizar? O sea, primero usted tiene que decir, este proyecto lo quiero internacionalizar. Quiero tener incidencia. Ujú, Ok, ¿cómo funciona mi estado en eso? Probablemente no muy bien. Tal vez lo quiera ver con otra gente de otros países. Empiezo a buscar embajadas. ujú. O sea, la única forma de hacer el networking es tirarse al agua, como dicen en Costa Rica, tirarse al agua diciendo, me tiro a la piscina aunque no sé nadar, porque es la única forma en que uno logra estos contactos. Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias. Con gusto, Raúl. No sé si hay alguna otra pregunta. Por el momento no veo ninguna otra mano levantada, pero si alguien tiene, mientras tanto yo hago una pregunta. Em, Muchos institutos hacen muchas actividades de divulgación. Ujú. ¿Son útiles para la diplomacia y qué se podría hacer para ayudar Y o para proporcionar más ayuda, digamos, en términos de diplomacia científica? sí pueden ser útiles, pero nuevamente el problema es a quién invito, porque generalmente hacemos actividades que no necesariamente atraen al público que está metido en diplomacia científica. Muchas veces lo que tenemos que hacer es ampliar el rango de invitaciones. ¿Por qué no invitamos a gente del cuerpo diplomático? ¿Por qué no invitamos a ciertos países con representación en nuestro país a visitar nuestra universidad, a ver determinados proyectos específicos? Eso también depende de la estructura de la universidad. Hay universidades que son muy verticales en el manejo de de sus relaciones externas. Hay otras que son más libres. Eso dependerá de sus universidades, pero generalmente las actividades de difusión muchas veces están muy vinculadas eh, muchas veces ya pueden estar vinculadas solo a públicos que no necesariamente nos van a ayudar en esa área, nos ayudarán en otras, pero no en esa área. Hay que aumentar el scope de nuestros intereses de público. Bien, y una segunda pregunta, Ujú. ¿cómo podemos aprovechar la diplomacia, en particular la diplomacia científica, para casos donde hay proyectos que se iniciaron antes de que empezara un conflicto entre países, para poder todavía seguir aprovechando los resultados de este tipo de proyectos cuando ya se inició y estamos en medio de un conflicto? Ajá. Lo Eso, pregunto para el caso eso, bueno, adelante. Nadia, ese es justo el caso de diplomacia en la ciencia en la diplomacia. Inició como diplomacia para la ciencia porque los dos países se pusieron de acuerdo para ampliar capacidades
Hubo un pleito entre los dos, pero hay que recordar una cosa importantísima. En los casos de diplomacia para la ciencia, el objetivo de los países es ampliar la capacidad de sus científicos. Pero una vez que se hace esa ampliación, es decir, una vez que se toman medidas, por ejemplo, para obtener más becas, para obtener más cooperación científica de otros países, eso es la puerta abierta a la internacionalización universitaria. Por ejemplo, llega a mi país y le dice a mi universidad, vea, quiero que usted esté metido en este proyecto. Ah, pero ya una vez que yo estoy metido en ese proyecto, ya yo soy libre de hacer las relaciones que yo quiera hacer, de contactar con quien yo quiera contactar, de mantener relaciones científicas con el que yo quiera mantener relaciones científicas, siempre y cuando el conflicto no llegue a tanto que esto pueda despedazar esa relación científica. Recordemos que para las universidades, hacer la diplomacia científica que realizan nuestros estados es un vehículo para internacionalizarnos, para llegar más allá en el proceso de internacionalización, para ir a ciertos lados que no podríamos llegar sin la colaboración del Estado. Entonces, para responder su pregunta, Nadia, la prevalencia de ese proyecto va a depender primero de que la relación no sea tan tensa que elimine toda cooperación y número dos, que la relación entre científicos sea más fuerte que el conflicto país. Que eso, digamos, hay momentos en la historia que se rompe completamente, ¿verdad? Vea, por ejemplo, toda la investigación sobre la energía atómica, ¿verdad? Que era una competencia entre científicos que 10 años antes pues compartían información y compartían trabajo, pero en un determinado momento ahí no les quedó más que entrar en una lógica de guerra. Eso no pasa siempre. A veces hay desacuerdos, pero se pueden seguir manteniendo relaciones estables entre las personas y entre las comunidades científicas. Entiendo. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, duda, comentario? Pues parece que no. Si no, entonces le damos las gracias nuevamente al doctor y le agradezco montones de que haya venido y nos haya presentado o dado la introducción a lo que es la diplomacia. Muchas gracias. Con mucho Muchas gusto. gracias. Cualquier cosa, Nadia tiene mi contacto. Si gustan que les mande alguna lectura sobre el tema, hay cosas muy interesantes que se están desarrollando ahora sobre diplomacia científica, diplomacia, digamos, esas relaciones entre diplomáticos y científicos que a veces son un poco duras y con mucho gusto se los hago llegar a través de Nadia si alguien tiene interés. Les agradezco mucho su atención y buenas tardes. Gracias. Hasta luego, Nadia. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.